algo de arena, dale por Venezuela, en la unión está la fuerza, por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenas noches, Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza es la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier instinto puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. La Fuerza es la Unión es una presentación de frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del mercado municipal de Chacao. Es también una presentación de Supermercado Madrid, ubicado en la planta baja del mercado municipal de Chacao, del Supermercado Madrid, que está en la calle Paz de Chacao, diagonal a la Plaza Bolívar de ese municipio. Queridos amigos, para que ustedes vean los contrastes que nos ofrece la agitada agenda de la vida en nuestro país, de la vida venezolana. Hoy, 30 de enero, se conmemora el Día Escolar de la No Violencia y la Paz. Comparto con ustedes de inmediato la nota que al respecto publican nuestros colegas de Radio Fe y Alegría. Dice así: cada 30 de enero se celebra el Día Escolar de la No Violencia y la Paz, cuyo objetivo es promover espacios seguros de tolerancia y respeto, así como sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de generar espacios libres de violencia. Dicha fecha coincide además con el aniversario de la muerte de Mahatma Gandhi, un líder pacifista de la India que promovió la no violencia y la resistencia pacífica frente a la injusticia. Sobre ello, Verónica Gurusiaga, presidenta del Centro Gandhi en Venezuela, dijo que este es un día para reflexionar y tener esperanza. Gurusiaga explicó además que en este día se honra la vida y el legado de Gandhi, dedicándoselo a los niños y visibilizando la importancia de cultivar la cultura de paz, la resolución de conflictos pacíficamente y trabajar en la prevención de la violencia. Hoy comienza, dijo, la temporada por la no violencia, que son 64 enseñanzas a lo largo de todos los días y que está orientado a los docentes para que vayan descubriendo estrategias para ver cómo se puede cultivar esa cultura de paz en las escuelas con los niños. Gurusiaga destacó que hay muchas acciones que se pueden implementar para promover entornos de paz, como por ejemplo hacer dibujos alusivos a la paz en primaria o preescolar, se pueden realizar conversatorios en cuarto o quinto grado, se pueden crear murales de la paz en el colegio. Asimismo, Gurusiaga señaló la importancia de que las comunidades se involucren en la promoción de entornos de paz y libres de violencia. Para eso nosotros desde las escuelas tenemos la responsabilidad de invitar a la comunidad, indicó. Bueno, hoy es el día el Día Escolar de la No Violencia y la Paz. Pero resulta que hoy también, hoy, 30 de enero, los venezolanos tuvimos que escuchar por parte de algunos altos voceros del poder expresiones y lenguajes como el utilizado hoy por el doctor Jorge Rodríguez Gómez, presidente de la Asamblea Nacional, que en el curso de un debate en la sede de nuestro Parlamento se permitió las siguientes expresiones. Escuchen. Vamos a ver. Tenemos un error de reproducción por acá. No. Bueno, lamentablemente no tenemos la posibilidad de acceder a este audio. En realidad fue una expresión del doctor Rodríguez Gómez, donde planteaba le daba respuesta al ultimátum norteamericano, ultimátum expresado por algún funcionario del Departamento de Estado norteamericano, en el sentido de que le daban al gobierno de Venezuela hasta el mes de abril para que permitan la inscripción de todos los candidatos y específicamente la inscripción de la candidata María Corina Machado
porque de lo contrario se revisaría la política de ablandamiento de las sanciones coercitivas unilaterales, las llamadas sanciones. Frente a eso, el señor Rodríguez Gómez dijo: agarren su ultimátum, yanquis, y métanselo por donde quede. Ese es el lenguaje, pues, que utiliza el poder. El lenguaje que utilizan cuando quieren sintonizarse con lo que ellos creen que son las expresiones que les hacen llegar abajo, a su base, a la masa. Creo que se equivocan, creo que el país está esperando otro tipo de lenguaje, otro tipo de discurso, otro tipo de planteamiento. Pero bueno, de todas maneras la reflexión es válida porque nos mete en el tema. Mucha gente está en este momento discutiendo qué va a pasar si en efecto Estados Unidos va a reimponer las sanciones, ¿no? Si de aquí a abril no permiten la inscripción de los candidatos, específicamente de la candidata Machado. Entonces empieza el debate de si eso es bueno, de si eso es malo, que si quiénes van a ser más afectados. Hay gente que se esmera en decir que las sanciones, ya está probado, las sanciones no perjudican al gobierno. El gobierno no solamente ha aprendido a vivir con las sanciones, de hecho el gobierno ha aprendido a utilizar las sanciones como instrumento para hacer negocios, y grandes negocios. Grandes negocios. Las sanciones son la excusa perfecta para la opacidad. Son la excusa perfecta para hacer negocios a la sombra, hacer negocios bajo el radar. Por debajo del radar, para no ser detectados, con la excusa de las sanciones. Y eso da pie para que la corrupción, que ya era un mal endémico en este gobierno, se transforme en una auténtica pandemia. No estoy calumniando a nadie. Miren ustedes lo que ocurrió en el caso de eso que el mismo señor Maduro Moros llama la pandilla corrupta, que fue encontrada en PDVSA y bla, bla, bla. Bueno, ¿quiénes eran esos tipos? Eran unos tipos que con el cuento de las sanciones, con el cuento de evitar las sanciones, hacían unos negocios extraños, oscuros, con los pagos del petróleo. Se vendía petróleo y el pago venía por vías raras, y al final resulta que esa opacidad servía no solamente para ocultar la negociación del imperio, ¿no? Se le estaban ocultando al imperio, a Miraflores, a Maduro, a todo el mundo. Y al final tuvieron que destituir al ministro de Petróleo, si bien no le han hecho más nada, por cierto, y exhibir a una treintena de sujetos disfrazados con bragas anaranjadas. ¿Pero por qué lo hicieron? Bueno, porque se los permitía precisamente ese tipo de prácticas que utilizan las sanciones, repito, como excusa, ¿no?, para hacer inmensos negocios. Todo eso es verdad. Todo eso, bueno, ya lo hemos probado los venezolanos, los ciudadanos venezolanos, los empresarios venezolanos, los enfermos venezolanos, chicos. Nosotros, los venezolanos, no tenemos, chicos, ni cómo pedir limosna en el mundo. Hay una herramienta llamada GoFundMe, que cuando alguien tiene necesidad de recurrir a pedir caridad, solidaridad, ¿no?, puede utilizar esa herramienta, la colocas en las redes sociales y la gente te deposita allí. Bueno, resulta que cuando intentas hacerlo desde Venezuela, te sale un letrerito que dice: su país no aplica. Entonces, si la mandas a abrir con un pariente, con un familiar, con un amigo que esté fuera, y descubren que el destinatario final de los recursos es un venezolano, le cierran la cuenta. Cierran el GoFundMe. Repito, las sanciones han hecho que los venezolanos no podamos ni siquiera buscar ayuda y solidaridad. Pero
eso al gobierno no le afecta. Ahí está Maduro, años de sanciones. Ahí está. Cada vez más robusto, como decía mi abuelita. Ahí está. Los Castro, hermano. ¿Cuántos? 60 años de sanciones Fidel Castro. Fidel se murió, dejó a su hermano. Se murió el hermano también. Dejaron al cachifo. ¿Qué te puedo decir? Las sanciones afectan a los ciudadanos, pero los gobiernos aprenden a vivir con las sanciones y a hacer negocios lucrativos y oscuros a partir de las sanciones. Es probado en Cuba, en Irán, en Venezuela. Ahora, esa es una discusión necia, es una discusión torpe, por una sencilla razón. Las sanciones las dejan o las quitan, no de acuerdo al interés de la democracia venezolana. No, mano, no. Las sanciones las van a dejar o las van a quitar de acuerdo al interés del gobierno norteamericano. ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué es lo que están midiendo en realidad en la Casa Blanca? Están sopesando dos tipos de argumentos, dos tipos de razonamiento. ¿Qué les interesa más a Estados Unidos? Por un lado, hay un razonamiento que dice, en este mundo en guerra, hay dos guerras peligrosísimas. La situación, la guerra imperialista de Rusia contra Ucrania y la guerra terrorista de Hamas contra Israel. En esas dos guerras está implicado directamente Estados Unidos. Directamente. ¿Por qué? Bueno, porque es que la guerra de Rusia contra Ucrania se puede transformar rápidamente en un conflicto regional de amplio impacto que implique a los aliados de la OTAN. Y eso mete de cabeza a Estados Unidos en ese conflicto. Y en el caso del Medio Oriente, quien está detrás de Hamas, de Hezbollah, de todos esos grupos, de los hutíes que están utilizando el Mar Rojo, de todos esos grupos, quien está detrás de todo eso, al parecer, es Irán. E Irán es una potencia regional. Y meterse contra Irán es algo que solamente puede hacerlo Estados Unidos y sus aliados como el Reino Unido, etc. Entonces, resulta además que esos dos focos de guerra, Rusia e Irán, tienen una relación, digamos, bastante fluida con el gobierno de Maduro. Entonces, hay un planteamiento geopolítico allí. Sectores del Departamento de Estado dicen, hay que establecer una relación con el gobierno de Maduro que lo atraiga hacia Occidente y lo aleje de esas relaciones. No nos podemos dar el lujo de tener a un aliado de Irán, a un aliado de Putin, allí en el ombligo del hemisferio. Ese es un razonamiento. Pero hay otros razonamientos posibles que son de naturaleza clara y balurdamente electoral. Ellos dirán, caramba, ¿de qué nos sirve hoy la relación con Maduro? Esa relación que pensábamos que podía tener un carácter, una importancia geopolítica. Desde el punto de vista de la energía, Venezuela produce cada vez menos petróleo en realidad. Y lo poco que produce, la poca mejoría, fue precisamente por una empresa norteamericana como es Chevron. Y desde el punto de vista del otro tema, que es el tema migratorio, estos acuerdos de deportaciones, el número de personas, el número de venezolanos a los que le han violado su derecho a ser considerados refugiados, a los que le han negado su derecho a solicitar asilo y los han enguacalado en unos aviones, el imperio los enguacaló y se los manda a Maduro, que los recibía con los brazos abiertos, es un número sencillamente ridículo, muy pequeño en comparación con la gran masa de venezolanos que siguen llegando por todos los caminos habidos y por haber a la frontera sur de ese país. Entonces ellos dirán, a los efectos de un tema concreto, como son las elecciones que tienen ellos encima, a lo mejor para ellos es más conveniente volver a activar las sanciones y entonces llenarse la boca diciendo que ellos están combatiendo a Maduro y bla, 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 bla. Si eso les da más rédito electoral. Repito, el que quiten o dejen las sanciones depende del interés del gobierno norteamericano, no del interés de la democracia venezolana. ¿Tú crees que ellos pensaron en el interés de la democracia venezolana cuando
cuando soltaron a Alex Saab. Vamos a ser claros. Entonces, ese tipo de consideraciones no tiene ningún sentido, ningún sentido. Mientras nosotros no construyamos en nuestro país la fuerza social y política que sea capaz de hacer la presión indispensable, la legítima presión, la democrática presión, la presión constitucional suficiente para impulsar cambios, mira, vamos a estar fregados, ¿ves? Porque los gobiernos que van a ser los gobiernos del mundo, la comunidad internacional, van a hacer lo que están haciendo ahorita, comunicados, cartas, declaraciones, pero más nada, ¿ves? En cambio, la otra parte de la comunidad internacional, porque ojo, la comunidad internacional son muchísimos países, comunidad internacional también es China, comunidad internacional también es Turquía, comunidad internacional también es Cuba, comunidad internacional también es Irán. ¿Tú me entiendes? Y esa comunidad internacional, esa parte de la comunidad internacional no le da a Maduro simplemente comunicados, ni fotos. No, ellos activan mecanismos de otro tipo de solidaridad, a veces terribles, ¿no? Entonces, repito, yo invito con muchísima seriedad a no estar volteando los ojos hacia el edificio sede de las Naciones Unidas en Nueva York, esperando que venga de allí, ¿no?, el rayo salvador. No vale, vamos a trabajar en lo que tenemos, en nuestra realidad, en nuestro país. Aquí hay inmensas razones para seguir construyendo una fuerza social y política que sea capaz de promover el cambio. Este país le está pasando muy mal. Los ciudadanos venezolanos le estamos pasando muy mal. Y ese malestar no tiene una expresión política y mucho menos tiene en estos momentos una clara expresión electoral. ¿Por qué no la tiene? Bueno, porque es que los resultados de las primarias hoy están ciertamente agredidos, ¿no?, por esta operación de bloqueo. Ese sí es un bloqueo. Ese sí es un bloqueo. El bloqueo que Maduro le tiene a la candidatura de María Corina, atrincherado tras los escritorios del Tribunal Supremo de Justicia y de la Contraloría General de la República. María Corina con gente y él con los escritorios. ¿Ves? Ahora, si María Corina con lo que cuenta, si las fuerzas del cambio con lo que cuentan es con la gente, entonces hay que ir a atender esos reclamos de la gente, esas necesidades de la gente, esas urgencias de la gente. Les pongo un ejemplo rapidito. Hace días nosotros tuvimos aquí una conversación con Celia Herrera, experta venezolana de relevancia internacional en materia de movilidad urbana. Y Celia Herrera nos decía, bueno, la situación es muy grave, la cantidad de muertos en siniestros viales, es gravísima. Nuestro parque automotor está cada vez más desvencijado y más viejo. Y sobre todo, el transporte urbano, el transporte masivo, es cada vez de peor calidad. Porque las camioneticas, son horrendas. Las camioneticas tienen un promedio de 40 años, ¿no? Y han sobrepasado muchas veces ya su vida útil. Y los otros medios de transporte masivo, como el metro, están en el estado ruinoso que sabemos, y el ferrocarril, que viene de los valles del Tuy para Caracas, es literalmente una tragedia. No estoy diciendo la palabra tragedia en sentido figurado. Es una tragedia. Ustedes recuerdan que ayer no tuvimos como operador en nuestro programa al señor Luis Salazar, ¿verdad? La amiga Zoe Padilla nos hizo el quite con el profesionalismo de costumbre. Luis no llegó a la radio no por irresponsable. Él vive en los valles del Tuy y ayer el ferrocarril no funcionaba. Hoy trató de llegar y pasó un gran susto. Tenemos en línea precisamente a Luis Salazar.
Luis, gracias por atender nuestra llamada en este programa que sale al aire regularmente por tu habilidad profesional, por tu sentido de patria. Muy buenas noches. Por favor, comparte con la audiencia qué fue lo que ocurrió hoy también en el ferrocarril de los Valles del Tuy. Te escuchamos. Buenas noches, señor Chul. Buenas noches a todos los oyentes de esta emisora de Radio Rumbos. Bueno, sí, ayer yo no pude asistir a mi de trabajo también porque había un retraso fuerte en el ferrocarril. Nunca supe por qué y al parecer hoy me entero que también había sido porque unas guayas de electricidad se habían roto y eso hizo que no prestaran el servicio a todo al 100%, pues, y tenía un retraso muy, muy fuerte. Hoy he decidido irme más temprano para evitar esto, ya que los carros también, los autobuses no estaban trabajando, habían pocos, y decido irme temprano para prevenir pues esta situación. Resulta que, bueno, había el mismo congestionamiento que vi ayer con el ferrocarril, con el horario y todo esto. Logramos salir, pues todas las personas logramos salir a eso de las 3 de la tarde, a una buena hora, contando de que hubiese un retraso fuerte, pues, o sea que había retraso, pero de vivirlo, pues, para llegar a tiempo todo a Caracas. Resulta que cuando vamos prácticamente casi que un poquito más allá de la mitad del camino, vamos tranquilamente y la situación que pasó de verdad que era intimidante porque vimos como 3 guayas cayeron, no las contamos, pues, pero sí vimos que algo cayó, algo pegó con los vidrios del ferrocarril, algo más chocó con el techo y algo se había llevado el ferrocarril por delante. Dios. Todos pensamos por la situación que estaba ocurriendo en el momento y la bulla y el miedo de las personas que era que iba a colisionar con otro ferrocarril que venía de frente, porque eso es lo que aparentemente se veía. Resulta que era que una de estas guayas se metió debajo del ferrocarril, lo que hizo que se descarriara y quedara medio lado. Para mal de nosotros, casualmente también quedó a la mitad del puente donde hay un precipicio muy grande y bueno, gracias a Dios, a Jesucristo, a toda la buena energía del universo, no pasó más de que se dobló el ferrocarril, se descarrió hacia un lado y no pasó de allí, gracias a Dios. El miedo que había era que la gente, con esta conmoción que había de que no sabíamos qué estaba pasando, se alteraron, el miedo nos atacó, las luces, la electricidad se fue obviamente y todos estaban pues, formando bulla, gritando, llorando y resulta que se estaban aglomerando hacia un lado del ferrocarril, Dios. Lo cual rápidamente las personas que trabajan allí en el ferro, en este tren que iban, dieron la voz de alerta, que se arrimaron hacia un lado porque estábamos en el borde del precipicio, que si el último vagón quedó más afectado y estaba más hacia la izquierda, o sea, se había descargado aún más. Y entonces, a raíz de esto, si el peso se iba hacia ese lado, bueno, preveníamos lo peor, pues gracias a Dios se calmaron, todas las personas se calmaron, lograron abrir las ventanas porque el calor de verdad nos estaba asfixiando y eso fue cuestiones de minutos. Y bueno, de las 3:40 aproximadamente hasta las 5:30 fue que, se podría decir, nos rescataron, pues nos fueron a buscar para regresarnos nuevamente a los Valles del Tuy, porque para el paso a Caracas estaba imposible. Las guayas estaban, como repito, se cortaron. Pues no fue que se cayeron, se cortaron porque las vimos nosotros mismos con los ojos cuando nos bajan del ferrocarril y nos hacen el traspaso a otro ferrocarril que estaba mucho más allá. Tuvimos que caminar un buen trecho para llegar al otro ferrocarril, que era el que nos estaba rescatando para devolvernos a los Valles del Tuy. Esto fue lo que sucedió hoy. Y bueno, no le voy a mentir que todos teníamos miedo y todos estábamos orando porque faltó poco, pues, para que esto pasara una desgracia, pues. Luis, déjame ver si me ubico. Me estás diciendo que el accidente o el siniestro ocurrió sobre las 3 de la tarde. Sí, aproximadamente eran las 3:40 de la tarde. 3:40. Que fue que vimos el reloj, iban a ser las 4. 3:40. 3:50 de la tarde fue que ocurrió esto y hasta las 5:30 aproximadamente, 5:20 fue que pudieron ir a rescatarnos porque no había paso ya que las guayas de electricidad se habían caído pues y no había energía eléctrica. 5:30 lo fueron a buscar, o sea, estuvieron, toda esa gran cantidad de personas estuvieron hora y media, además no en terreno plano, sino me estás diciendo que esto ocurrió en un puente, sobre un precipicio. Sí, justamente esto ocurre para
la desgracia de nosotros es justamente pasando el puente, que obviamente tiene un precipicio, pues un precipicio como unos 300 metros aproximados, calculando así a una medida, pues, que si hubiese pasado que se termina de volver el ferrocarril, bueno, pues caemos todos, se cae el transporte público como tal al precipicio, pues hubiese sido mucho peor. Luis, hermano, lo que me queda es dar gracias a Dios porque tú estás bien, dar gracias a Dios porque todas las personas que contigo se desplazaban en ese ferrocarril no tuvieron mayores daños que el inmenso susto que pasaron. Y bueno, a cuidarse mucho y con el favor de Dios nos vemos mañana. Por el favor de Dios, así espero yo también ya mañana vernos y bueno, regresar a mis labores y que no suceda esto, porque la verdad que sería una desgracia muy grande, pues, por simplemente no darle el mantenimiento adecuado que se le debe dar a estos transportes. Tal cual. Gracias, Luis. Muy buenas noches. Buenas noches para todos. Era el señor Luis Cedeño. Luis Cedeño es un experto sonidista, es operador de radio, es nuestro operador. Ya les acaba de escribir por qué situación pasó hoy. Eso que ocurrió mientras él estaba en eso, mientras decenas, quizás centenares de personas estaban en esa situación, ¿no? Saliendo de un tren descarrilado encima de un puente sobre un precipicio. O sea, es que tú me dices que es una serie de Netflix, que es una película y te lo creo. Eso ocurrió entre las 3:40 y las 5:30, que fue cuando los pudieron ir a rescatar. Mientras eso estaba pasando, la dirigencia política oficialista de este país estaba hablando paja. ¿Tú me entiendes? Diciendo groserías y tal, esponjado. Yo quiero recordarles a esa gente que se la pasa desafiando al imperio. Hoy estaban desafiando al imperio. Ayer estaban desafiando a Guyana. El otro día están desafiando a la Exxon. Chicos, y viven y trabajan en una ciudad que en cualquier momento se puede quedar incomunicada. No porque nadie nos ataque, sino por desorden y por mengua, por falta de mantenimiento. La principal vía que nos comunica con los valles del Tuy pasó eso hoy. Pero es que ustedes recuerdan que hace nada la autopista Gran Mariscal de Ayacucho, es decir, la vía principal que nos comunica con el eje Guarenas-Guatire, bueno, se transformó literalmente en un infierno y hubo 30 muertos, ¿ven? Porque una gandola chocó contra otros carros y se generó un incendio pavoroso porque estaban escarificando la vía desde hace muchísimo tiempo y a nadie se le ocurrió ni iluminar ni señalizar los trabajos que ya estaban realizando, a pesar de que los vecinos tenían semanas, meses pidiendo la conclusión de los trabajos y la señalización de los mismos. Tuvieron que morir como 30 personas para que terminaran de asfaltar la vía. ¡Qué desgracia! Pero vale, así estamos viviendo, en esa situación estamos viviendo. Repito, mientras el gobierno se la pasa repito, como unos pavos reales, ¿no? Retando al Departamento de Estado, retando a no sé quién más, y no saben hacer el trabajo mínimo que tienen que hacer tanto que gobernantes. ¿Y la oposición? Bueno, en su tema. Elecciones sí, elecciones no, las primarias ayer, la inscripción mañana. La gente, hermano, la gente. Los problemas de la gente, las angustias de la gente, la sobrevivencia de la gente. ¿Cuándo ese sufrimiento va a tener una cara política que se exprese además en una convocatoria electoral sólida? La señora Machado tiene un gran compromiso y tiene un gran aval en este momento. Ella es candidata no porque le dio la gana, sino porque 2,5 millones de venezolanos votaron por ella. Y estoy seguro que otros 20 millones están ansiosos de hacerlo. No porque sea la señora Machado, el cuento ese de los apellidos, no, sino porque ella emblematiza
¿no? La posibilidad de un doble rechazo, el rechazo a la gestión del gobierno y el rechazo a la dirección tradicional de la oposición. ¿Me entienden? Ah, por cierto, hablando de los apellidos, todos tenemos apellidos, ¿sabes? Todos. Cuando dicen no, que los apellidos, ¿sabes cuáles son los apellidos que este país no quiere que sigan gobernando? Maduro Moros, Cabello Rodríguez, apellidos como esos son los que este país quiere cambiar de los escenarios del poder. Cuando son las 8:30 minutos de la noche capitalina, vamos a la siguiente pausa comercial. Vamos a identificar también la valiente señal del gigante Rumbos y ya regresamos con muchísimo más de la fuerza. La fuerza es la unión. Ya regresamos con La Fuerza es la Unión. Radio Rumbos en Caracas, sensacional, la emisora de Venezuela. ¡Gigante! Son las 8:31. Publicidad. Atención, mucha atención. En Óptica Martínez y Bolívar, en la Roosevelt, frente al elevado y en el centro comercial Profate de Ariel 2, frente a Factory. Se volvieron locos, porque ahora tenemos el 20% de descuento en todo. Llámate ya, 633-0819, y aprovecha esta locura que tiene para ti Óptica Martínez y Bolívar. Aprovecha que es por tiempo limitado. Y ahora tenemos consulta de oftalmología, con previa cita y a precio solidario. Corre la voz. Tairi, gran abrazo, amiga. Cada mansión Georgette frente al mar. Vives equipadas con cocina, nevera, aire acondicionado. Disfruta de nuestra hermosa piscina abierta las 24 horas. Posada Mansión Georgette en el Istmo Caribe de Boca de Chile, a solo 2 horas y media de Caracas. En estos carnavales somos tu mejor opción. Disfruta de 4 noches y 5 días y solo paga 3. Reservaciones por los teléfonos 0414-303-2476 y 0414-131-3998. Síguenos por nuestra cuenta @tuposadamansión-georgette. Precios increíbles en Red Vital y Macro. Celebra el inicio del 2024 con las mejores ofertas en salud y alimentos. Válido a nivel nacional del 5 al 31 de enero. ¡Los esperamos! Son las 8:32. Estás escuchando Radio Rumbo 670 AM con la mejor música. Servicios públicos y la información a cada momento. Radio Rumbo 24 horas. Contigo. Y continuamos con La Fuerza es la Unión. Regresamos a la fuerza de la unión. Cuando estamos hablando de los apellidos que este país no quiere, estamos de acuerdo, Nicolás. Ese cuento de los apellidos, la casta de los apellidos, ¿no? Hablábamos de los apellidos Maduro Moros, por ejemplo, Cabello Rodríguez, por ejemplo. Manolo Reveró nos sigue a través de Facebook y nos dice, ni hablar del apellido Flores. Por supuesto, hermano, por supuesto. Bueno, sigamos con nuestra agenda. Otro de los temas muy importantes que tenemos que ubicar tiene que ver con esa compulsión por parte de los politiqueros. Ojo, estoy hablando de los politiqueros en general. Pueden ser de izquierda, pueden ser de derecha, pueden ser de gobierno, pueden ser de oposición, pueden ser civiles, pueden ser militares. X, los politiqueros, es decir, aquella gente que no entiende la política como vocación de servicio, sino los que asumen la política como oportunidad de negocio. Los politiqueros suelen estar tentados siempre a no cumplir los acuerdos, a llegar a acuerdos si le conviene circunstancialmente, ¿no? Pero apenas no se ha secado la tinta con la que han firmado un acuerdo, cuando pasado mañana lo pueden romper, ¿no?
¿sí? Cambia la circunstancia o cambió sencillamente el ánimo. Entonces, lo que estamos presenciando hoy no puede ser más lamentable. Hace 2 años y dele, ¿no? Se instaló en México un proceso de negociación y acuerdo. Después se llegó por fin, ¿no?, a un acuerdo social en el marco de eso. Mira, pregúntame si a esta altura se ha cumplido algo sobre eso. Luego llegamos a Barbados con unos acuerdos en materia política. Bueno, y ya ustedes están viendo cuál es la situación, ¿no? Por eso me parece muy interesante la manifestación pública, la opinión que emitió el Foro Cívico de Venezuela. Como ustedes saben, el Foro Cívico es un espacio de encuentro de diversos actores, organizaciones e individualidades de la sociedad civil venezolana que promueven el ejercicio de derechos, que promueven la democratización de Venezuela, no solamente de las estructuras institucionales, sino de la vida en nuestro país. Ellos emitieron un comunicado que inicia de la siguiente manera: los venezolanos debemos dar la cara al conflicto político con responsabilidad y exigir enérgicamente el cumplimiento de los acuerdos alcanzados entre sus principales actores, así como la continuidad de un diálogo sustantivo en el cual los problemas se aborden en su complejidad y en el que distintas demandas, necesidades y perspectivas se pongan sobre la mesa para dar lugar a acuerdos sólidos y útiles para todos. Nada más, pero nada menos. Eso es lo que entendemos como el ejercicio útil de la política. Y recordemos, la política no es el coto cerrado de unos vivos. La política es un servicio público fundamental. Si ese servicio público no funciona bien, pero tampoco funciona bien ni el aseo, ni la electricidad, ni el agua potable, ni el gas doméstico, ni ningún otro. Por eso, repito, me parece tan interesante esta posición pública del Foro Cívico. Y tenemos en línea a una de las voceras más caracterizadas de este espacio ciudadano, Mariela Ramírez. Mariela Ramírez es fundadora del Movimiento Ciudadano Dale Letra y es una de las impulsoras fundamentales del Foro Cívico. Mariela, gracias por atender nuestra llamada desde el Gigante Rumbos. Muy buenas noches. Por favor, comparte con la audiencia los elementos fundamentales de este comunicado que hicieron público hoy. Buenas noches, te escuchamos. Buenas noches, Chugo. Un saludo afectuoso a toda la audiencia. Yo quisiera comenzar con una imagen que estaba escuchando tu programa hace unos minutos, con la situación del tu operador de sonido y la imagen del ferrocarril descarrilado sobre un acantilado, sobre un precipicio. Y esta es una imagen muy, tú decías, es una película de Netflix, pero yo creo que es una imagen muy poderosa de la situación en la que nos encontramos en este momento en Venezuela, ¿no? Y lo que decimos en ese comunicado, como tú acabas de leer en el primer párrafo, es que los venezolanos debemos darle la cara a esta situación con responsabilidad y entender que en Venezuela es necesario mantener un diálogo sustantivo y el respeto a los acuerdos y a todo este proceso de negociación, que además es un proceso complejo, un proceso que tenemos que pensar, como hemos dicho en muchas ocasiones, en el mediano y en el largo plazo, que tenemos que tener, digamos, la disposición a abordarlo en su complejidad. Y eso no es sencillo porque, como también decimos en el comunicado, una negociación efectiva en contextos de conflictos políticos implica sortear un sinnúmero de barreras que hacen difícil que se logre entrar en un diálogo verdaderamente útil para el país, y eso incluye, como decimos en el comunicado, la cultura política, la arquitectura institucional, los prejuicios entre los actores políticos y los actores sociales, la búsqueda permanente de la hegemonía que prevalece en estos contextos, pues no favorece lo que es absolutamente necesario, que son las relaciones de confianza para la construcción de acuerdos y de dinámicas de cooperación de largo plazo, que es lo que necesitamos los venezolanos para poder sacar este tren del descarrilamiento que tiene y sobre todo prevenir no caer en el abismo en el que podemos caer si mantenemos esta dinámica de guerra a muerte y de confrontación permanente, de amenazas permanentes de un lado y otro,
en el caso de Estados Unidos y el gobierno venezolano, que generan una dinámica, como tú decías, que hace imposible la construcción de soluciones para poner a la gente, que es realmente quien sufre de esta dinámica, en el centro de la acción, ¿no? Y por supuesto que también hablamos de que ratificamos nuestro compromiso indestinable con la defensa del derecho a elegir y ser elegido, porque es el del pueblo de Venezuela quien debe elegir su destino, pero también hemos advertido muchas veces que una elección por sí sola no resuelve el tema venezolano, y por eso hablamos de un proceso de diálogo sustantivo de mediano y de largo plazo, que detenga todas estas, para lograr esto, pues hay que detener esta cultura política plagada de violaciones a los derechos de los ciudadanos, como las inhabilitaciones y la persecución política, las detenciones arbitrarias, la ausencia de garantías procesales, etcétera, que hace imposible que se cree confianza entre los actores para poder abordar activamente los problemas que tenemos. De igual manera, llamamos a que las denuncias que ha hecho el oficialismo sobre presuntas conspiraciones sean sustentadas, investigadas a profundidad, que se presenten las evidencias en el marco del Estado de Derecho, tal y como se ofreció en declaraciones públicas, y que éstas sean también abordadas de forma conjunta y responsable por los actores en el espacio de negociación política. Le recordamos a ambas partes que están en este proceso de entendimiento también su compromiso, tanto en el memorándum de entendimiento como en el reciente acuerdo sobre garantías electorales para todos, firmado el pasado 17 de octubre, que es necesario para que ese proceso tenga éxito, como he dicho, que se promueva un discurso público y un clima político y social favorable al desarrollo de ese diálogo y del proceso electoral. Y, por supuesto, pues hacemos un llamado a todo el colectivo venezolano a trabajar en conjunto para alcanzar soluciones creativas, justas y efectivas de mutuo beneficio, que sobre todo, como tú has dicho, satisfagan los intereses prioritarios del colectivo nacional. Y esto requiere, sin duda alguna, no solamente un compromiso indeclinable con el proceso de diálogo y negociación, sino la conciencia de que para que este proceso se dé de manera efectiva tenemos que crear un clima político y social que pueda sentar las bases de la construcción de un acuerdo democrático nacional que defina reglas claras para la convivencia política y que nos permita entonces, como cerramos el comunicado, pues tener un futuro compartido como un Estado democrático y social de derecho y de justicia, sustentado en la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político, tal y como lo establece nuestra Constitución. Esto requiere, insisto, de una conciencia del conflicto político, de que esto no se trata de, digamos, una pelea en la que alguien va a ganar, sino que tiene que ganar el país, tiene que ganar la gente, y para eso se necesita un compromiso responsable, ético y humano con abordar las complejidades del conflicto político venezolano con seriedad, con responsabilidad, porque las soluciones no son inmediatas, no hay eventos mágicos que puedan cambiar el destino del país. Solamente los venezolanos, en un diálogo profundo sobre el conflicto que nos ha atravesado durante décadas, podremos encontrar las soluciones que nos saquen de este laberinto. Estamos conversando con Mariela Ramírez, fundadora del Movimiento Ciudadano Dale Letra y una de las voces principales, más emblemáticas, más representativas de ese espacio plural que es el Foro Cívico de Venezuela. Mariela, para cerrar este intercambio, por favor, dinos tu impresión de lo que es este proceso de supuesta consulta pública sobre este instrumento legal que algunos llaman la ley anti-ONG, la ley sobre fiscalización de las organizaciones no gubernamentales, que hay prácticamente consenso en el tercer sector de que es una ley que busca no solamente aminorar la actividad de las ONG, sino virtualmente cerrar el espacio ciudadano. ¿Cuál es la posición del foro en relación a este tema? Bueno, sin lugar a duda, la ley de fiscalización, regulación, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y afines, pues atenta contra derechos fundamentales como el derecho a la asociación y los derechos de participación en asuntos públicos. Para mí es llamativo un comunicado que salió hoy de un colectivo de derechos humanos
Insurgentes, un colectivo cercano al proyecto oficialista, que tiene, digamos, las mismas observaciones y críticas que hacemos las organizaciones sociales en relación a esta violación de derecho a la participación pública y a la asociación, la criminalización de las organizaciones sociales con las que comienza la ley en su exposición de motivos, digamos, la afectación que tendría sobre cantidad, no solamente de la gran mayoría de las organizaciones sociales, sino sobre las personas que son atendidas, que son asistidas por estas organizaciones. Y pues seguimos pensando que todo esto no son cosas de una consulta pública de 2 o 3 días para llenar un requisito, sino de un diálogo profundo sobre el conflicto venezolano, y eso requiere, como dije antes, voluntad y responsabilidad política y humana para abordar estos temas a profundidad y no atropellarlos, despacharlos para cumplir unos requisitos, pero avanzar permanentemente en la violación de los derechos y en el cierre del espacio democrático. Si verdaderamente hay voluntad para, digamos, trabajar en relación a las normativas, al derecho que tiene el Estado venezolano a regular el trabajo de las organizaciones sociales, pues debe abrirse un diálogo profundo sobre esta materia que pueda ser parte solamente de un, como dije antes, un gran diálogo a profundidad sobre todas estas dinámicas del conflicto que impiden que se creen las relaciones de confianza y las relaciones que harían posible un trabajo de cooperación en el largo plazo de la diversidad de actores nacionales, que todos somos necesarios, como tú también decías hace unos minutos en tu programa, para construir las soluciones que el país necesita. Estamos conversando, para quienes recién se incorporan a la transmisión, estamos conversando con Mariela Ramírez, fundadora del Movimiento Ciudadano Dale Letra y una de las voces más representativas de ese espacio de encuentro ciudadano que es el Foro Cívico de Venezuela. Mariela, sé que en el desarrollo de esta cruzada nacional que tiene el foro en la construcción de una agenda nacional de derechos, estuviste recientemente en Amazonas. No te quiero pedir una bitácora exhaustiva, pero sí comparte con el público del centro del país qué viste en Amazonas, porque es que a veces a nosotros acá realmente nos cuesta imaginar siquiera lo que está pasando en la Venezuela profunda. Cuéntanos, ¿qué viste allá? Bueno, una situación realmente muy precaria en todos los sentidos. Estuve 4 días en Amazonas y creo que prácticamente estuve 4 días incomunicada. No hay posibilidad prácticamente de conexión. Los servicios públicos son una verdadera tragedia. Yo creo que hoy le decía a Colette Capriles, conversando justamente sobre la visita a Amazonas, que es tan impresionante realmente la brecha que todavía no tengo el lenguaje para describirlo, ¿no? Cosas también como la presencia de grupos irregulares. Encontramos volantes en la calle, por ejemplo, que decían: llegó la hora de la limpieza social, empezaremos muy pronto y le pedimos perdón a la sociedad si caen inocentes, pero ya están advertidos y no deben salir de su casa después de las 10 de la noche, etcétera, ¿no? Sin embargo, en medio de esa precariedad, en medio de esa agresión, en medio de esa violencia, hay una sociedad resiliente. Tuvimos un par de días de encuentro con el Laboratorio de Ciencias Sociales, que acompaña los diálogos sociales que estamos llevando adelante en el país, con una nutrida presencia de activistas y de ciudadanos que están trabajando por cambiar esa realidad, y es a esas personas, como tú decías antes, a quienes hay que poner en el medio de la acción, trabajar por ellos y para ellos y con ellos sobre la construcción de soluciones, porque realmente yo creo que si la dirigencia política, quienes dirigen este país, pasaran 3 días en cualquiera de estos territorios en donde estuvimos este fin de semana y tuvieran que padecer esas realidades que vive la gente, que vive nuestra gente, las cosas serían probablemente diferentes, porque como tú decías antes, no es este tipo de medidas que se toman, no son especialmente, digamos, que afectan a los dirigentes, afectan a la gente de a pie, y eso es lo que tenemos que pensar para poder
construir lo que es necesario construir como proceso de mediano y de largo plazo para salir de la crisis que tenemos. Y acompañar a toda esa fuerza social que en medio de esa precariedad, como te digo, está lleno de ganas de luchar por el país, de ganas de construir soluciones para el país, mucho más allá de la diatriba política que hoy ocupa a la dirigencia política nacional. Mariela, te queremos agradecer inmensamente que nos hayas regalado estos minutos y que nos hayas dado esa visión de estos tres temas que son realmente importantes. El tema del conflicto político, el tema de la ley anti-ONG y el tema de lo que ocurre en la Venezuela profunda. Un gran abrazo, buenas noches. Buenas noches, Chu. Un abrazo para ti y un abrazo para toda la audiencia. Mariela Ramírez, del Foro Cívico Venezuela. Bueno, no puedo terminar mi programa de hoy sin compartir con ustedes una reflexión, una preocupación. Todos ustedes saben que durante muchísimo tiempo yo no me expresé a propósito del tema electoral, del tema de las candidaturas y precandidaturas. A partir del 22 de octubre surge una nueva realidad en el país, se produce la elección primaria y en esa elección primaria a mí me consta, porque hicimos un operativo de cobertura en los centros de votación ubicados en los sectores populares, me consta la alta participación de ciudadanos de los sectores populares, de los barrios más pobres, y en ese proceso quedó empoderada la señora María Corina Machado como candidata de la plataforma unitaria y, por extensión, muchos dicen, la candidata de la oposición. Desde entonces para acá, para mí al menos es claro que la opción más clara, más evidente para asumir ese liderazgo, esa vocería, esa responsabilidad, porque no es un privilegio, es una responsabilidad, la tiene precisamente María Corina Machado, por el aval que le dan esos 2,5 millones de votos que expresaron su confianza hacia ella. Para mí, en ese particular, no hay duda. Hay una serie de obstáculos en el camino, obstáculos que deben ser enfrentados, ¿no?, con serenidad, con mucha firmeza, con protesta pacífica, con movilización y sobre todo con organización del país, del pueblo, de la ciudadanía, pero creo que está claro que eso es lo primero que hay que hacer, defender no el derecho de María Corina a ser candidata, no, defender sus derechos políticos, porque es defender los derechos políticos de todos los venezolanos. Ahora, lo que quiero decir, lo que me preocupa, es que es necesario en esta pelea, en esta lucha, tener una dosis muy grande de humildad, Hay expresiones que pegan duro en la oreja y que no reflejan ciertamente la actitud y conducta que cualquier opositor, el que sea, cualquier opositor tiene que tener en estos momentos. Digo que cualquier opositor, cualquier dirigente opositor tiene que caracterizarse hoy por la humildad, porque si bien el gobierno tiene 25 años destruyendo el país, la oposición tiene 25 años equivocándose, teniendo muy pocas victorias y numerosos errores. ¿Me entiendes? Entonces, la voz de orden es eso, humildad. Cuando la señora Machado dice, yo soy la soberanía, cuando la señora Machado dice, sin mí no hay elecciones, cuando la señora Machado dice, hay que hacer una negociación, pero una negociación verdadera. Chico, como que si, ¿qué te digo yo? Como que si Gerardo Blay hubiera estado hasta ahora jugando carrito. Como que si esa negociación hubiera sido falsa y ahora tiene que haber una negociación verdadera porque ella va a estar allí. Yo les digo de verdad, yo repito, creo que la opción de la señora Machado es una opción que hay que defender porque expresa la opinión de la consulta realizada al país el 22 de octubre. Pero creo que ese liderazgo tiene que mostrar mucho sentido de la realidad, muchísima más humildad
que la que hasta ahora ha estado manifestando. Hay que trabajar en la integración de una gran alianza nacional de verdad. No aquello de que, bueno, vayan a entenderse con mis comandos y creen ustedes sus comanditos y esperen las instrucciones que les voy a dar. No. Aquí hace falta un espacio donde los actores sociales, donde los actores políticos, donde el país que quiere cambio se exprese, pueda discutir, construir políticas juntos y puedan entonces avanzar en un diseño consensuado y con una dirección colectiva. Porque el reto que se tiene por delante es muy grande. Ganarle las elecciones a un régimen autoritario, aún siendo minoritario, es bastante complicado, bastante complejo. Pero más complejo todavía es luego construir gobernabilidad. Eso no se hace con prepotencia, eso no se hace con soberbia. Eso se hace con trabajo, con humildad, entendiendo que el único liderazgo útil en este momento no es el liderazgo caudillesco, es el liderazgo colaborativo. Alguien tiene que decirlo, y yo comprendo más o menos las dinámicas que suelen ocurrir en la política venezolana. Cuando alguien tiene una determinada relevancia, entonces le rodean los aduladores, ¿no? Y los que están ligando su fracaso, entonces se quedan callados esperando que se resbale y se caiga. Yo no estoy ligando el fracaso de María Corina Machado, no. Pero tampoco estoy corriendo a adularle. Yo quiero que el país que quiere cambio tenga una clara expresión triunfadora en las elecciones de 2024. Y quien tiene hoy la primera opción para eso es precisamente la señora Machado, por haber sido investida y empoderada en las elecciones primarias con más de 2,5 millones de votos. Yo creo que eso está claro, lo acabo de decir, lo repito. Pero eso precisamente me da a mí el derecho, como ciudadano venezolano, a decirle, epa, cable a tierra, vale. Cable a tierra. Humildad. Trabajo con y por la gente. Nada de aquello al estilo Chávez, ¿no? Como decía Norberto Cerezoles, caudillo, ejército y pueblo. Esa era la ecuación de Chávez. Pareciera que ahorita hay algunos que creen que la nueva ecuación es caudillo, redes y pueblo. Ojalá que no cometan ese error. Hoy voy a citarles rapidito una declaración que dio al portal zuliano Tercera Voz, Sergio Garrido. Sergio Garrido es el gobernador de Barinas, es decir, el protagonista de esa gesta que derrotó al chavismo en la cuna de Chávez. Por cierto, que en su rueda de prensa de este lunes, la candidata a María Corina Machado citó Barinas como 2 veces. Bueno, esto es lo que dice Sergio Garrido, de acuerdo al portal Tercera Voz. El titular dice, Sergio Garrido afirma, 2 puntos, no nos detendremos por María Corina, si no es ella buscaremos un nuevo líder. Voy al texto. En medio de la ratificación de la inhabilitación política de María Corina Machado, el gobernador del estado de Barinas, Sergio Garrido, aseguró que la oposición no se detendrá y en caso de no ser posible la candidatura de Machado, se elegirá un nuevo representante. Garrido destacó la postura clara de la oposición regional, señalando que no se pararán por la inhabilitación de María Corina Machado. En sus declaraciones, el gobernador afirmó, nuestra postura siempre ha sido clara, no nos vamos a parar por ella. Escogeremos entre todos un nuevo candidato o candidata para que sea el presidente o presidenta de todos los venezolanos. El mandatario regional hizo referencia a la experiencia de Barinas en noviembre de 2021, donde diversos nombres fueron considerados para la gobernación hasta que se presentó su opción. Garrido exhortó a seguir ese ejemplo y buscar un nuevo líder que represente a la oposición en las elecciones presidenciales. Sergio Garrido recordó que la herramienta fundamental es el voto y llamó a los barineses a participar de manera masiva y pacífica en el proceso electoral. Destacó la importancia de la unidad y la democracia para superar los obstáculos y lograr un cambio positivo en el país. Eso lo dice nada más y nada menos que el personaje que, repito, logró derrotar al oficialismo en el estado cuna de Chávez y que fue manejado por el chavismo como una hacienda particular durante décadas.
Yo creo que ahorita más que buscar sustitutos, repito, hay que movilizarse, organizar país y exigir respeto a los derechos políticos de la señora Machado, de nuestra candidata y de todos los venezolanos. Pero evidentemente tienen que ayudar con un discurso con más humildad, con más empatía, porque si no, ciertamente esta advertencia que hace Sergio Garrido va a oírse nuevamente y desde otros espacios. Cuando son las 9 de la noche nos despedimos, trabajamos para ustedes. En la presidencia, Gigante Rumbos, la doctora Elsa Siciliano. Al frente de los controles estuvo, como no pudo estar por las razones ya conocidas, Luis Salazar. Estuvo en los controles Zoe Padilla. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Choto Realba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. La fuerza de la unión fue una presentación de frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del mercado municipal de Chacao. Es también una presentación de Supermercado Madrid, ubicado en la calle Paz de Chacao, diagonal a la Plaza Bolívar de ese municipio. Cuídense muchísimo. Nos encontramos mañana a las 8 de la noche en la valiente señal del Gigante Rumbos, si Dios quiere. Yugo Torrealba, la fuerza es la unión.